Bien, en este bloque 2 vamos a estar trabajando, revisando lo que tiene que ver 2 y 3 con las clases de la 2 a la 6, así que trataré de hacerla más corta para que puedan ir viendo algo de lo que tiene que ver con el parcial. Bien, acá vamos a trabajar. Hay que tener en cuenta que ustedes dieron contenido de hardware, de software. Hard significa duro, war partes, software blando, partes. Tengan en cuenta que para acá ustedes simplemente al cliquear sobre el material podrán acceder al material. Revean esto, pregunten si es necesario hacer alguna pregunta sobre algún periférico. En el examen propiamente dicho van a tener preguntas de periféricos, entrada, salida, mixto, almacenamiento y comunicación. Y lo importante que ustedes tienen que hacer acá es discriminar nomás, colocar que corresponde a cada uno y listo. Para que tengan en cuenta en el de autoevaluación yo les dejo más o menos, por ejemplo, así sería, que tienen que arrastrar la pregunta donde corresponda. Por ejemplo, acá, que corresponde acá. Acá ustedes podrán ver más o menos posibles preguntas del examen, en donde simplemente tienen que arrastrar cada uno de estos al que corresponda. Entonces, por eso tengan en cuenta cuando si hacen el examen en un celular, que tengan la posibilidad de mirar toda la pantalla o girar la pantalla para poder ir haciendo esta parte. Bien, la clase número 2, entonces la revisión es esto. Acá lo importante y como una pregunta de examen yo le haría en referencia a este tema es cuál es la importancia que tiene en la organización de archivo. En ejemplo, le había dado a los chicos en la teleconferencia, era por ejemplo si le doy rubro inmobiliaria y en el rubro inmobiliaria le digo, bueno, que hay dos secretarias, una a la mañana y una a la tarde, y que por ejemplo, le doy cómo organizaría los archivos. A. Cada secretario organiza, por ejemplo, cada uno por su parte y en archivo separado, en carpeta separada. B. Una secretaria organiza una estructura general en donde dentro de esa organiza por sector y a su vez las planillas y archivos que usa la inmobiliaria en ese lugar. Y C. Solo el propietario organiza los archivos. Todo lo que tiene que ver con el material y demás que va a usar y las secretarias no pueden hacer ningún cambio. ¿Cuál sería la correcta? Por ejemplo. Y después leer este material, ver un poco lo que tiene que ver con esto, para rever un poco el tema del examen, normas básicas de organización. Y ustedes tenían acá para hacer, crear carpetas, subcarpeta y demás, que supongo que lo habrán hecho en su dispositivo. Bien, con respecto a la clase número 3, teníamos para analizar lo que tenía que ver con el concepto sobre nativos digital, inmigrante digital, almacenamiento, que hicimos la revisión la primera parte. Bien, acá lo importante será que ustedes tengan en cuenta de probar su usuario y contraseña si funciona, los que por ahí no estaban usando el campo y ahora lo pueden usar porque tienen conectividad, verifiquen de que anda su usuario y contraseña y por cualquier inconveniente comuníquense con Joel o Micaela para que los vuelva a resetear el usuario para ver si lo pueden hacer desde el campus. Practicar en el campus, lo que era el foro y bueno, y lo de Mecanet, esencialmente estuvimos viendo de que una gran cantidad de alumnos tiene computadora, tiene conectividad y bueno, y son un grupo menor que no tiene conectividad o por ahí no tenga computadora. Pero si tienen computadora deberían estar haciendo el tema del Mecanet, tener en cuenta el tema de poner bien las manos, apoyar bien los dedos sobre el teclado e ir practicando, capturar las pantallas e ir guardando porque les vamos a solicitar esas capturas cuando volvamos a los presenciales o en la segunda etapa que vamos a evaluar Mecanet después de julio, así que no se preocupen, la idea es ir practicando. ¿Estamos hasta ahí? Con la clase número 4, esencialmente, la revisión de esta clase tiene que ver exclusivamente con los contenidos que ustedes respondieron en qué proveedores de internet tiene. El objetivo de esta pregunta es ver en su zona qué proveedor tienen y para que compartamos qué tipo de proveedor de telefonía celular, teléfono fijo, banda ancha, por antena, etcétera. Busque los requisitos de conexión a internet, es decir, cada uno de esos proveedores tiene requisitos básicos, no sé, un router, tener la computadora, etcétera, etcétera, el costo, por ahí si quieren anotarlo, la idea era tener en cuenta eso. ¿Qué es Google Drive? Google Drive es una plata, nos permite que desde el correo electrónico propio de ustedes, cuando ustedes ingresan a su correo electrónico, van a poder acceder al Google Drive. El Drive
que en este caso es el Drive que digo, lo puedo acceder desde una computadora, desde este acceso voy a tener desde Drive, y dentro del Drive voy a tener la posibilidad de acceder a todo el contenido que tengo sobre mi unidad, donde también puedo ir a nuevo y acceder desde allí a crear documentos colaborativos, planillas de cálculo y entre otras cantidades de herramientas que también podemos usar. ¿Qué más? ¿Qué es un documento colaborativo? Bueno, es un documento en donde podemos crear, compartir. Por ejemplo, yo vengo acá, vengo a más, vengo a documento. Esto también se lo puede hacer en el celular instalando una aplicación que se llama Google Documento. Va a aparecer similar a esto. Voy a cliquear en más y voy a poder crear un documento. En el documento voy a poder poner un título, podré escribir contenido y también podré compartir. Si yo comparto con otra persona, podré compartir que esta persona pueda editar y pueda escribir igual que yo, es decir, estando en diferente lugar, vamos a poder hacer trabajos compartidos, que va a ser una herramienta que vamos a ir usando a futuro. Acá, por ejemplo, cambio el nombre, como parte 2, voy a poner parte 2 de revisión. En ese caso, puedo escribir, poder encabezado y pie de página, doble clic, y también podré ir a compartir, y si comparto podré compartir de lectura o de escritura. Si es de lectura solamente cliqueo acá y podré compartir, ver y compartir. Y también puedo hacer de escritura, que quiere decir editar. Si yo comparto esto con otra persona, automáticamente otra persona podrá, el que tenga este link, podrá entrar a editar el documento. O también puedo poner el correo electrónico acá abajo y esto hará de que las personas que entren desde su correo electrónico podrán ser autores del documento. Entonces podemos trabajar en grupo desde nuestras casas, por ejemplo, con un documento colaborativo o compartido. Bien, un blog. Un blog es una herramienta que se usa como un historial en donde cada uno postea y podrá ir viendo. Por ejemplo, yo voy a poner blog de informática. Y podré ver herramientas que podremos usar allí. En estos blogs son muy usados porque son gratuitos y muchos de ellos nos permite publicar, vender productos. Puedo hacer algún microemprendimiento ahora que estoy en mi casa en cuarentena. Podría hacer un microemprendimiento, producir materiales, venta de esto, venta de aquello, sacarle fotos y publicar en el blog. Esto lo que hace es una forma por ahí de cambiar las formas de trabajo, de inventar nuevas herramientas para poder trabajar. Así que tengan en cuenta que es una herramienta práctica. El que por ahí lo quiera ir probando de cómo hacer un blog, también podría ir indagando un poquito y podría entrar desde su correo a más aplicaciones. Y en este lugar tendrá la opción dice Blogger y desde ahí puede crear y le instruye todo. De igual manera este tema de blog lo vamos a ver en otra materia que se llama NTIC a futuro y también vamos a ir trabajando como creación de blog y demás. ¿Está? Pero acá esto sería un post, un posteo. Postean en un blog. Si yo cliqueo acá, abro el posteo completo. Así va a aparecer muchos posteos en los blogs y lo último que se va posteando va apareciendo primero en el blog, por ejemplo. ¿Está? Eso sería lo que es un blog. Tiene una definición que ustedes lo buscaron y que está en sus materiales de estudio. Expliqué por cada uno de los principales servicios, aplicaciones podemos encontrar en internet. Bueno, acá cada una de las definiciones. El World Wide Web es cuando yo entro a una página en la parte superior y escribo, por ejemplo, www tal cosa, www.google.com.ar. Estoy grabando. Bien, a partir de ahí voy a tener en cuenta esto que tengo aquí. A tener en cuenta que cuando yo cliqueo en un blog, acá aparece el historial del blog. Bien, listo con lo del blog, vamos a lo de correo. Con lo de correo decíamos entonces los servicios. Servicio World Wide Web es el servicio de correo electrónico. Yo entro acá y escribo. Esto es una página del World Wide Web. Después tengo la otra parte, el correo electrónico. Acá anoten porque podría ser pregunta de examen. Lo aclaramos bien en clase que tiene que ver con los tipos de correo cuando son Popmail y Webmail. Tengan en cuenta eso, qué diferencia está, las partes de un correo, ¿sí? Que hay que tener en cuenta también. ¿Sí? Y cada parte para qué sirve, está partes.
Entonces tengan en cuenta eso. Los grupos de noticias son espacios creados para en donde van publicando contenido y se vincula con los correos electrónicos también. La lista de distribución son cuando yo quiero distribuir automáticamente mensajería a diferentes partes de mi empresa. Los blogs ya lo hablamos y nos queda la transferencia de archivo FTP. La transferencia de archivos FTP tiene que ver exclusivamente con que, por ejemplo, si existen dos empresas, una en San Vicente y otra en Aristóbulo, y automáticamente las empresas, por ejemplo, tienen un servicio de transferencia de archivos que se paga por separado. Este FTP, por ejemplo, es a través de un protocolo de transmisión y permite que dos empresas se puedan, por ejemplo, yo entro a mi computadora, hago doble, en el escritorio tengo un icono que desea, no sé, Aristóbulo y otro icono que diga San Vicente. Entonces yo hago doble clic en Aristóbulo y entro a la computadora del servidor de Aristóbulo y guardo mis archivos, sin tener que pasar por todo un proceso de enviar por mail y todo lo demás. Igual manera, Aristóbulo podría, si tiene la autorización, hacer doble clic, entrar a la computadora del servidor de acá y por transferencia de archivos se puede manejar de esa manera. Bien, con esto estaría. Para el día del examen se le pidió que tengan instalado el Scanner en sus celulares. ¿Por qué? Porque procederemos para aquellos alumnos que no tengan conectividad, sí lo van a hacer por WhatsApp y deberán en el tiempo que hacen los alumnos el examen a través de plataforma, también el mismo tiempo tendrá para hacerlo presencialmente en forma escrita, escanear y enviar. Siempre apellido y nombre, aclarar en la parte superior y demás. Mecanet lo dejamos porque eso lo tenemos acá. Acá habla sobre lo que tiene que ver con el correo, las partes que hablaba anteriormente. Bien, con la clase 5. La clase 5 habla de los procesadores de texto, las partes del Word, las pantallas, tengan en cuenta las herramientas, vuelvan al videito del campus que está ahí, que habla sobre las partes, se explica cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces van a tener una pantalla en donde deberán identificar las partes, etcétera, etcétera, ir moviendo y vinculando con lo que tienen allí. Bien, después tenían la comparación entre los procesadores de texto. El procesador de texto más básico es el bloc de nota. El bloc de nota es una herramienta, es bloc con C, es una herramienta muy útil para el trabajo que tiene que ver con básico, un anotador. Pero también personas como ser programadores, analistas de sistemas, usan esta herramienta para el trabajo de lo que tiene que ver con con programar. Se programa a través de un bloc de notas. Bien, después tengo el WordPad. El WordPad es una herramienta que ya tiene otras aplicaciones. Por ejemplo, si yo tuviera, en este caso puedo escribir, también me permite agregar imagen, también me permite, por ejemplo, si yo quisiera capturar una imagen de una pantalla, ¿sí? Y querer llevarla al Paint, si lo capturo, lo puedo llevar al Paint. ¿Dónde estoy? Acá. Cliqueo acá, abre el Paint. Por ejemplo, lo pego, lo recorto, todo lo que yo quiera hacer en el Paint. Ustedes se supone saben trabajar con el Paint. Recorto todo. Al cerrar acá, automáticamente me lo lleva dentro de el otro programa. ¿Se entiende? Y ahí puedo seguir escribiendo. Entonces ya este es un proceso de texto un poco más completito. Y después tengo el otro proceso de texto, que el que igual vamos a trabajar a futuro en esta etapa que sigue después del parcial, que tiene que ver con el Word. El Word es una herramienta muy útil, tiene muchas herramientas a ser trabajada y que se usa en toda oficina. Bien, con esto estaríamos hasta la clase 5, nuestra revisión, y pasaríamos a lo que tiene que ver con la clase 6. La clase 6 es el modelo de examen que le decía, más o menos así serán. Tendrán opciones múltiples para seleccionar y demás. Así que tengan en cuenta, ustedes tienen en este material, acá les dimos 7 preguntas. Aproximadamente serán 15 preguntas, quiere decir que ustedes tendrán la opción más o menos, ya si van todo bien, con la mitad del examen casi hecho si lo hacen esto. Y por supuesto hay que estudiar la otra parte. Bien. Y con la última, que tiene que ver con la clase 7. En la clase 7, ¿qué les vamos a tomar de la clase 7? Exclusivamente una pregunta que tiene que ver con las unidades de medida, que tiene que ver con esta tablita de acá. No le vamos a hacer pregunta de la parte de la actividad, que es la transformación. Sí, la primera parte, que tiene que ver con las unidades, cómo se transforma de una unidad de medida, pero simplemente la equivalencia, a cuánto equivale cada uno de estos. Entonces yo por ahí, como recomendación, siempre digo, bueno, voy a poner acá unidades de medida en informática. Bien, las unidades de medida
Yo siempre uso una de las imágenes que es práctica. Esta sería la unidad de medida básica que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Una unidad de medida en la cual trabajamos los bytes, que equivalen, los bits que equivalen a 8 bits, los kilobytes que valen a 1024 bytes. Siempre cada unidad equivale a la unidad anterior. Por ejemplo, el megabyte vale 1024 de kilobyte. El gigabyte vale 1024 el anterior. ¿Cómo es esto? Vamos a hacer una explicación rápida. Si yo les digo a ustedes 3 kilómetros, ¿cuántos metros son? Son 3000 metros. Pero ¿cuál es el cálculo? Hago 3 por 1000. Entonces, para pasar de una unidad más grande, kilómetro a metro, multiplico por 1000. En el caso de la unidad de medida, multiplico por 1024, que eso está explicado en el video de unidades de medida de la clase 7. Pero mínimamente, para que ustedes sepan, para el parcial simplemente va a entrar esta parte que tiene que ver con las unidades de medida, cuál es su equivalencia. Ejemplo, gigabyte equivale a 1024 megabyte. Entonces tengan en cuenta esta tablita que será práctica para ustedes. Bien, con esto estaríamos cerrando lo que tiene que ver con el parcial. Volvemos a aclarar cómo será para aquellos alumnos. Al día 28, que sería el martes, ustedes deberán avisar por nota escrita manual, escaneada y enviada a su coordinador, es decir, a Joel o a Micaela, a su profesor, en este caso al asistente, la nota escaneada, que no pueden hacerlo en online, y entonces se le enviará el día siguiente, en el mismo horario que los otros chicos están haciendo el examen, se le enviará un archivo, ustedes lo van a redactar en forma manual, escriben todo lo que tienen que hacer allí, lo escanean y lo pasan. Ahí se le pide que en la nota que envían el día 28 tienen que aclarar el grupo, apellido y nombre, y motivo, y un teléfono, y aclarar de qué línea es, si es personal, claro, etcétera. Una vez que ustedes no envíen ese archivo, que van a tener, ejemplo, una hora reloj para hacer el examen, envían el archivo por privado a Joel o a Micaela, tiene que ser en ese horario, no después, ¿de acuerdo? Lo envían, ahí se le va a llamar y se le va a tomar un oral en donde ustedes defienden ese examen que lo hicieron en forma escrita en su casa. ¿De acuerdo? Es para tenerlo en cuenta. El que hace online ya automáticamente termina el online y ya sale la calificación. En caso del que hace en su casa, que no lo va a hacer online, lo va a hacer escrito, escanea, lo pasa, y una vez que lo pasa, automáticamente se le va a llamar y va a tener que defender lo que escribió allí. ¿Correcto? Bien, con esto estaríamos haciendo lo que es la revisión de los dos bloques que yo había planificado con los chicos que hicieron la teleconferencia. Hicimos en 2 etapas y acá yo lo estoy haciendo en una etapa sola, más cortita, para que lo tengan en cuenta. Éxitos en el examen, nos estamos viendo y hablando la semana que viene. Traten de volver a repasar y bueno, tengan en cuenta que todos los exámenes, espero que todos saquen una nota 10, pero bueno, si alguien saca una nota más baja y necesita recuperar, va a haber una instancia recuperatorio después que terminemos las clases, después cerca al terminar las últimas clases va a haber recuperatorio de si alguien saca nota menos de 6. Bueno, éxito, buena semana, cuídense por lo que tiene que ver con la cuarentena, cuiden a sus familiares, siempre hagan algo extra, sigan capacitándose, porque tengan en cuenta no quedarse con lo que nosotros les enseñamos acá, sino existen muchísimas otras herramientas. Mejoren su entorno personal de aprendizaje. Éxitos y nos estamos viendo la semana que viene.